Hola, bienvenidos sean a este video. Hoy es un día especial en el canal. Y no hablo de Halloween, no me interesa. Es el cumpleaños de nuestra querida Witch. Si me conocen sabrán que me gusta el personaje mucho. El año pasado no hicimos mucho, solo hablar de Puyo Puyo 7. Esta vez hagamos honor a la fecha. Comet Summoner fue un juego lanzado para Windows el año 1998 a través de la revista Disk Station, unos magazines de Compile. Pequeño backstory. Alrededor de esa época, por lo que sé, Compile hizo una encuesta preguntando a sus fans cuál era su personaje favorito de Madoka Monogatari o Puyo Puyo. El ganador sería protagonista de un nuevo juego, y el ganador fue Sheso, naciendo así Madoka Monogatari Tower of the Magician. Sin embargo, Witch obtuvo el segundo lugar. Por eso no solo tuvo un rol importante en el nuevo juego de Sheso, pero también obtuvo un pequeño juego después. Supongo que como premio de consolación quizás. Juegos spin-off de este estilo han habido antes por parte de Compile. Kikimora's Cleanup, Serity's Happy Birthday, Rulus Iron Fist Spring Break, etc. Que no son pocos. De hecho creo fueron muchos, o sea, estos sumados a todas las versiones de Puyo Puyo y Madoka Monogatari que hicieron en esa época de los 90s, creo que sobreexplotaron un poquito su franquicia. En fin, vamos a la reseña en cuestión. Echémosle un vistazo a Comet Summoner. A nivel visual el juego se ve muy bien, posee un pixel art muy bien hecho, animaciones, partículas, etc. es de alta calidad, y también a 60 FPS constantes. Aunque bueno, estoy jugando esto en un computador más de 20 años después, no tengo un PC de la época. Lo único que no me gusta es el diseño de Witch al final. Su sprite in-game es adorable, pero esto... no sé, su rostro se ve mal. ¿Qué diablos pasó aquí? De pronto su diseño de Puyo Puyo 7 se me hace lindo. Bueno, no es la peor interpretación que he visto del personaje, pero es un cercano segundo lugar. El soundtrack es bueno. Es MIDI, significa que no son instrumentos reales. Eso causó que juegos como Final Exam tuvieran un soundtrack malísimo. Pero en otros suena bien. Y aquí es el caso. No son muchas canciones, pero me gustan. Bueno, ¿de qué trata el juego? Witch toma un libro de su abuela para hacer un ritual que al parecer le dará más poder, y este hechizo hace que se duerma. El juego ocurre en sus sueños, teniendo que enfrentar enemigos para después toparse con Dark Witch, que al parecer representa lo poderosa que Witch puede volverse, pero también si ese poder se apodera de ella. Un concepto interesante, pero queda solo en eso, un concepto. Compile estaba obsesionado con crear versiones malignas de sus personajes. Vencemos a Dark Witch, ella despierta y ahí termina. Bastante simple, no es como que el juego quiera contar algo complejo debido a ser más arcade en su gameplay. De hecho, todo el contexto se cuenta al terminar el juego. Está bien, no hay mucho que decir. Vamos al gameplay. Comet Summoner es un juego de plataforma side-scroller con niveles de una sola pantalla, y el objetivo es matar a todos los enemigos para proseguir al siguiente nivel, muy similar a juegos como Snow Bros o Tumble Pop.
A nivel de mecánicas, puedes saltar, tienes un dash y unos cuantos ataques. Puedes lanzar estas cosas para dañar a los enemigos, o mantener el botón apretado para golpear con la escoba. Por último, lanzas estrellas. Estas crean explosiones de gran rango, pero necesitas munición. Estas estrellas que están en el nivel, o las consigues matando enemigos. Algo interesante es que si hay estrellas en el suelo y les alcanza una explosión, estas también explotan, creando opciones interesantes para poder acabar con los enemigos y proseguir. Lo único que no me gusta es que el dash se hace con doble tap en una dirección, y la diferencia de velocidad entre caminar y usar la escoba es tremenda. Yo soy de los que prefiere tener un botón dedicado para eso, porque en ocasiones puedes activarlo por accidente. Aparte, no es como que en un teclado les haga falta botones. Ah, cierto, el esquema de control por defecto no me gusta. Básicamente porque saltas con arriba, algo que no me acomoda en plataformeros. Lo bueno es que, si bien no puedes reconfigurar botones, te dan varios esquemas de control para elegir, lo cual es genial. ¿Qué hay de los niveles y enemigos? Están ok. Todos los enemigos son puyos con un comportamiento diferente dependiendo del color, como perseguirte o disparar de lejos. Y los niveles no se enfocan en el plataformeo, son arenas para pelear contra los enemigos, pero están bien. Si bien son diferentes visualmente en cada mundo, no hay algo distintivo a nivel gameplay en ese aspecto. Este juego también posee jefes. Estoy algo mixto con ellos. El primero es divertido, spawneando enemigos y balas que debes esquivar, es cool. El tema es que lo repiten en el tercer mundo y no es muy diferente del primero. ¿Tan corto estaban de ideas? El segundo, una hilera de puyos donde solo puedes golpear al último de la fila. Está bien, aunque se alarga un poco. Darkwitch es el mejor jefe, posee diferentes ataques y fases, además de tener que usar las estrellas para poder ganarle. Eso sí, no me gusta que sean infinitas aquí. Hace que spamear explosiones sea fácil. Quizás si limitaran un poco cuántas tienes para que el jugador piense cuando usarlas hubiera sido una mejor idea. Pero en general, sí, el juego es divertido. Por un rato. Su mayor fallo es su duración. Se lo pueden terminar en 20 minutos. Y pensarán quizás que es como, no sé, un juego como Contra que te lo completas en menos de media hora. No, no es el caso. Contra y otros juegos como los de arcade que mencioné antes, si bien te los puedes completar en media hora, eso es si ya te sabes el juego, si ya conoces sus niveles, enemigos, jefes, etc. Comet Summoner te lo completas en 20 minutos fácil en tu primera partida. No solo hay muy pocos niveles, 15 y 4 jefes, pero su dificultad es baja también. Además tienes barra de vida, que puedes recuperar fácilmente solo completando niveles. En mi video de The New Zealand Story mencioné que juegos de arcade de este estilo eran difíciles en ocasiones, no por buenas razones, pero al menos su desafío te hace intentarlo varias veces. El juego posee modos extra, el Another Story, que es de hecho el modo difícil del juego, con niveles nuevos y más difíciles, y los jefes poseen más dificultad, y aún así no llega a ser un reto. La primera vez que jugué este modo morí solo una vez, y luego está el Star Chain Mode, donde hay que hacer desaparecer todas las estrellas y enemigos de todos los niveles, nada más. Aún con todo eso, tienen menos de una hora de contenido. ¿Alguien mencionará a Darkwitch? Si no lo sabían, al presionar F1 en la pantalla de título, jugamos con Darkwitch en lugar de la Witch normal. Pero es solo un reskin, ella y los niveles son exactamente lo mismo. La pelea final es contra la Witch real, y al vencerla sacamos un ending diferente, donde al parecer ella toma control de su mente,
algo oscuro, pero el gameplay de nuevo es lo mismo, no desbloqueas nada. Hay un factor que empuja un poco la rejugabilidad, y es que el juego te guarda los tiempos de cada nivel, por lo que tratar de conseguir mejores tiempos está ahí, pero no hay un incentivo. En Crash Team Racing, por ejemplo, tienes los Time Trials, y al vencerlos desbloqueas a Entropy, un personaje nuevo. Aquí no es el caso. Bueno, también está el precio. No tengo idea cuánto costaría una Disc Station en esa época. Pero este juego se siente como una versión pobre de un juego de arcade de los 80s. Y salió a finales de los 90s. Entonces, ¿cómo nos queda Comet Summoner? Está bien, me entretuvo, las bases son sólidas. Pero a cada rato me preguntaba, ¿esto es todo? En serio, este título necesitaba mayor dificultad, más niveles y quizás un cooperativo local. No sé qué tan viable hubiera sido un juego de este estilo para arcade derechamente en esa época. ¿Quién sabe? Un título de arcade de uno de los personajes más populares de Compile quizás les hubiera dado su buen dinero, especialmente porque Sega también hacía juegos de arcade y ellos creo ya eran dueños derechamente de la IP. Capaz hasta incluso hubiera ayudado a Compile en su problema económico en ese momento. Digo esto porque me agradaría que Sega intentara juegos de este estilo hoy en día, aunque no creo que lo hagan. Eso sería todo. El siguiente video sí o sí va a ser Profesor Layton y el futuro perdido, para continuar con esa franquicia. Si jugaron Comet Summoner, dejen su opinión en los comentarios, como siempre. Que estén súper bien y nos vemos. Adiós.